complica un poco más, por eso tengo que estar en las dos mesas y entonces me desfasa un poquito una con respecto a la otra. Bueno, la idea es tratar, a ver, está grabando, es tratar de que el circuito equivalente, ahora interpretado por este circuito que yo les decía recién, forma parte de un cuadripolo, entrada y salida, y internamente yo tengo las impedancias y la conductancia y la capacitancia de acuerdo a la necesidad de mi línea. Fíjense que acá dice, habíamos repasado recién que R, resistencia, inductancia, G, conductancia y C, capacitancia, para una línea sin pérdidas. Cuando yo no tengo pérdidas, o sea, un circuito muy ideal, consideramos que la resistencia es cero y que la conductancia en paralelo también es cero. Entonces, el circuito lo vemos como con la inductancia L nada más, y por eso dice cambio de voltaje delta de B o cambio de corriente delta de L, delta de I, perdón, en una distancia está dado por, ¿qué significa? Que la derivada de B o del potencial con respecto a X, o sea, la distancia, la variación del potencial de tensión con respecto a la distancia es igual a ¿qué? Va a ser igual a L por el diferencial de corriente con respecto al tiempo. Esa es una de las ecuaciones. La otra ecuación puedo considerar ahora a la corriente con respecto a la distancia. Acá consideramos la tensión con respecto a la distancia, ahora consideramos la corriente con respecto a la distancia. La corriente con respecto a la distancia va a ser igual a ¿qué? A C, o sea, a la capacitancia por el diferencial de tensión con respecto al tiempo. Fíjense también ustedes que dice, derivando la ecuación 1, que tenemos acá, el diferencial de B con respecto a X igual a L, diferencial de corriente con respecto al tiempo, derivando 1 con respecto a la distancia X y la ecuación 2 con respecto al tiempo T, se obtiene. Entonces derivo uno y derivo el otro, y empiezo a despejar y empiezo a acomodar un poco. Entonces, al derivar B con respecto a X va a ser derivada segunda de B, de potencial B con respecto al tiempo dos veces, va a ser igual a 1 sobre LC, diferencial 2 de B con respecto a X dos veces. Ecuación de la onda de una línea de transmisión. Nosotros ya habíamos visto esta ecuación de la ecuación de una onda. En este caso está más personificada al circuito equivalente de un cable coaxil, porque aparece el L, aparece el C, y aparece una distancia y un tiempo, pero nosotros cuando sacamos en los apuntes anteriores, que estábamos viendo línea de propagación de ondas planas, teníamos sacamos la velocidad de la luz, porque acá, fíjense que a un lado del signo igual tenemos en el denominador diferencial de tiempo al cuadrado, y al otro lado del signo igual tenemos diferencial de x al cuadrado, o sea, distancia al cuadrado y tiempo al cuadrado. Quiere decir que si yo el diferencial de x al cuadrado de distancia lo paso al otro miembro, tengo espacio sobre tiempo, velocidad al cuadrado, porque los dos están al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? ¿Ves? Dice, en forma dimensional, la ecuación 3, esta que está, la ecuación de la onda de línea de transmisión, va a ser igual a ¿qué? A tensión sobre tiempo al cuadrado, 1 sobre LC, diferencial de tensión también tengo, B sobre distancia al cuadrado. Esta distancia al cuadrado pasa al otro miembro, entonces distancia al cuadrado sobre tiempo al cuadrado es igual a velocidad al cuadrado. Velocidad al cuadrado, me saco el cuadrado de encima, lo paso al otro miembro, entonces va a pasar a ser raíz cuadrada, entonces la velocidad va a ser a 1 sobre raíz cuadrada de LC. Y ahí nosotros también hicimos esta parte cuando trabajábamos con la ecuación de ondas planas, la ecuación de una onda, sacamos la velocidad de la luz. Por eso, fíjense que ahora dice, donde B es la velocidad con la que la energía electromagnética, como una onda o una señal, se propaga a lo largo de una línea sin pérdida. Entonces, ¿qué nos llevó a nosotros a hacer este tipo de igualdad y derivar y poder conseguir
que la velocidad va a ser igual a 1 sobre raíz cuadrada de LC, considerando que es el circuito ideal, o sea, que no hay resistencia y no hay conductancia. Si no hay resistencia en serie y no hay conductancia, se me simplifica a mí la fórmula y queda que la velocidad solamente va a depender de la inductancia y de la capacitancia, de la raíz cuadrada, y eso todo en el denominador. Pero eso es, como le decía recién, algo ideal. Refiriéndose, dice la figura 3.3, para una variación de senoidal de tensiones de corriente con R o resistencia y capacidad diferente de cero. Ahora ya no tengo la resistencia igual a cero, sino tengo que diferente de cero. Entonces Z, ¿qué va a ser Z? Impedancia va a ser igual a la parte resistiva o la parte real, más la parte imaginaria, que es J omega de L, en el caso del circuito, o sea, J omega de inductancia, pero también podría estar tranquilamente ser J omega de capacitancia, o sea, la parte imaginaria va a depender siempre de la carga, entonces R más JX, por eso la impedancia es igual a ohm sobre metro a la menos 1. Volviendo de nuevo al gráfico, fíjense que este gráfico de la figura 3.3, ahora lo interpreto solamente con respecto al diferencial de tensión. Entonces, acá nosotros tenemos en la parte en serie al cuadripolo, por llamarlo de alguna manera, o al circuito equivalente, acá dice figura 3.3, línea de transmisión con impedancia y serie y admitancia en derivación o en paralelo. Fíjense que acá este es el resumen de un circuito que estamos considerando el ingreso con potencial B input y un B sub 0, en donde tengo una Z con respecto, que va a depender respecto de X, y una admitancia que también está en paralelo, que va a depender de X. Y todo esto está en un potencial delta de B. Ahora vamos por paso. Fíjense que acá dice la entrada de la derivación, la admitancia va a ser igual a la conductancia más la susceptancia, o sea, es igual a admitancia es igual a conductancia más susceptancia. En este caso va a ser J omega C, donde R, L, G y C son como antes se definieron. ¿Qué era el W? W igual a 2πf. 2πf es la frecuencia que estamos trabajando con respecto a la propagación. La frecuencia va a variar, depende qué frecuencia se está utilizando, ya sea en VHF o HF, en HF. Entonces, quiere decir que esa frecuencia va a estar supeditada a ese tipo de variación, por eso la admitancia va a variar, porque va a ser omega más J omega C, frecuencia 1 sobre periodo, entonces vamos a tener que ver cuál es el periodo es la inversa de la frecuencia, X es reactancia, dice en serie, fíjense, y B es susceptancia en serie, o sea que la admitancia va a ser igual a la conductancia a G más la susceptancia, que la susceptancia es, en este caso, imaginaria, más JB. Más JB, lo que se quiere, lo que necesitamos hacer nosotros, es eliminar la parte imaginaria. Ya van a dar cuenta ustedes cuando trabajemos con Abaco de mí de acá a 3 clases, más o menos. Adaptar la impedancia es tratar de eliminar esta parte imaginaria que me produce este tipo de inconveniente, introduciendo la parte imaginaria. Pero bueno, no nos vayamos de acá. Entonces, yo acá, aguas arriba o en la tensión de entrada, veo una admitancia, sí, una admitancia que va a ser la sumatoria de conductancia más susceptancia. Ya vimos los componentes de cada uno, y ahora dice, tengo una ecuación, el diferencial de la tensión B, que está en toda la línea, con respecto a X, a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a I, Z, a la corriente por la impedancia. Y ahora, viendo del otro punto de vista con respecto a la corriente, el diferencial de la corriente con respecto a la distancia va a ser igual a B admitancia. Quiere decir que
nosotros acá, con respecto a la tensión, con respecto a la distancia, va a ser impedancia por I, y con respecto a la corriente va a ser tensión sobre admitancia. Esto, fíjense que acá nosotros, si consideramos la ley de Ohm, nada más que considerando la distancia X, tensión igual a corriente sobre resistencia o impedancia, considerando la distancia X, y acá corriente es igual a tensión sobre 1 sobre Z, pero 1 sobre Z es admitancia, por eso pone B por admitancia, que es Y. Entonces, se sigue conservando, en este caso seguimos contemplando la ley de Ohm, pero considerando ya la distancia. Diferenciando la ecuación, tenemos la 5A y la 5B, con respecto a la distancia X para una línea uniforme, que es una línea uniforme con Z e I constante, Z e I constante, se tienen. Entonces yo puedo empezar a trabajarlo o empezar a poder trabajar la igualdad de esta, dice, la derivada segunda de B con respecto a X dos veces, menos Z de I por B es igual a 0. ¿Por qué? Porque estoy multiplicando ambos miembros por B, por eso dice menos Z por I por B, y acá la segunda, la ecuación 5B, hago exactamente lo mismo, pero con respecto a la corriente, diferencial segunda de I con respecto a X dos veces menos Z por Y igual a 0, la raíz cuadrada de Y, la raíz cuadrada de ZY, Z impedancia, Y admitancia, uno es la inversa de otro, es la constante de propagación gamma, que puede tener parte real y parte imaginaria. Fíjense que esto también vimos el otro día. El gamma, en este caso, es la constante de propagación y el alfa es la constante de atenuación. En una impedancia, nosotros tenemos tanto propagaciones como atenuaciones. Por eso está formando la parte alfa. Acá dice gamma va a ser igual a alfa, fíjense, a alfa, que es constante de atenuación, más j beta, que es la constante de fase acá. Entonces acá dice constante de propagación es raíz cuadrada de zi, y constante de atenuación a alfa es igual, es como la parte real, z por i, y en este caso, tanto una como otra van a estar vinculadas de acuerdo al circuito equivalente. Ya pasando a la página siguiente, a ver, de acuerdo a los pasos matemáticos que hicimos recién y consideramos constante de propagación y constante de atenuación y constante de fase, beta dice que igual a 2pi sobre lambda, y ve que acá dice que es constante de fase, porque toda propagación va a tener una parte real y una parte imaginaria. La constante de atenuación más la constante de fase, y ambas se hacen la constante de propagación. Y la longitud de onda, en este caso, que es lambda, que muchas veces lo podemos considerar en metros. Si estamos propagando nosotros con una antena, un cable coaxil, podemos considerar el metro o en kilómetro, el tipo de propagación. Por último, ya acá hace una generalización. Fíjese que dice una solución general para el voltaje de línea es empezar a aplicar Euler, tensión es igual a BI más E a la X, la parte real más la parte imaginaria, más B2 es parte real más parte imaginaria. Vamos a la parte que nos interesa a nosotros, que dice que la corriente es igual a B1 por raíz de Z sobre I, E a la EX más la parte imaginaria de menos B2 más la raíz de ZI, la parte imaginaria de E. Fíjense que dice los primeros términos de ecuaciones 8 y 9, tanto la una como la otra, representa la propagación en la dirección por X, en la dirección que yo estoy tratando de propagar, negativa a los segundos términos, la energía de propagación en la dirección X positiva,
para que la energía de propagación tenga una cierta dirección, es ZI, fíjense la Z, acá tengo Z de línea con respecto a la parte real y después sin pérdida, siendo real y siendo ideal. Z, o sea, impedancia igual a tensión sobre corriente, o al valor absoluto de tensión y corriente, y también podemos decir que es igual a raíz cuadrada de Z o impedancia sobre admitancia. ¿Cuánto es la impedancia? R más J omega L. ¿Cuánto es la admitancia? Conductancia más J omega C, que lo que es del circuito que acabamos de ver nosotros en primer término. ¿Esto qué me dice que es? Impedancia de línea va a ser igual a Z sobre I raíz cuadrada, impedancia característica de la línea. Impedancia característica de la línea. Fíjense que cada línea tiene una impedancia característica. El cable coaxil usado por los canales de cable, o en el domicilio nuestro para poder conectar, digamos, pantalla o televisores, es de 75 ohmios. 75 ohmios es la impedancia característica del cable. No significa que por más largo, por más corto, la impedancia característica es esa, o sea, no es la impedancia del cable que yo quiero medir, sino las características de su diseño, o sea, ya cuando veamos, como decía yo, la parte de adaptación de impedancia, vamos a considerar que hay una impedancia característica y una impedancia propia del circuito. En este caso, por eso hay cables para las antenas de 20 metros, de 40 metros, de 80 metros. Cuando hablo de metro, hablo de longitud de onda, y si hablo de longitud de onda distinta, también hablo de frecuencia distinta. No olvidemos que la longitud de onda es igual a velocidad de luz sobre frecuencia. Entonces, si yo estoy hablando antena de 20 metros, de 40 metros, de 80 metros, significa que al aumentar la longitud de onda, disminuye la frecuencia. O sea que de pasar de megahercios paso a kilohercios. Eso lo vamos a ver después para cuando lo ubiquemos un poquito en el espectro, en todo el espectro electromagnético. Y por último, yo estaba diciendo, pues ya tengo que abandonarlo enseguida para preparar el examen, para una línea sin pérdida, o sea, cuando considero que R y G es cero, entonces la impedancia de líneas va a ser mucho más sencilla, va a ser igual a ¿qué? A L sobre C, ¿no? Es igual a la raíz cuadrada de L sobre la raíz cuadrada de C, que era un poco lo que también habíamos visto en el otro apunte. Entonces, la impedancia de línea, considerando que en realidad la R y G se dice que es cero, son valores muy pequeños comparados con la impedancia o los valores inductivos y capacitivos de un circuito. O sea, pero ya si vemos que estamos haciendo un análisis más finito de todo, podemos considerar la impedancia de arriba, la que es igual a R más J omega L sobre conductancia más J omega C, todo eso raíz cuadrada, o despreciar el R y el G. Entonces, al despreciar el RG, se puede simplificar J omega del denominador y el numerador, y queda que la raíz cuadrada de L sobre C es la impedancia de línea. Por eso acá dice Z, la de arriba es impedancia característica de línea, y abajo dice Z de línea igual a resistencia característica de la línea. ¿Por qué? Porque una y otra está simplificada. Continuamos después luego con este capítulo. Es muy interesante todo lo que es la línea de transmisión, porque vamos a ir desmenuzándolo al cable coaxil o al cable coaxial de acuerdo a sus cualidades de propagación. Pero bueno, considerando que enseguida ya tenemos que tomar examen, nosotros vamos a dejar acá la clase de hoy. Ya el examen son mesas de exámenes en medio de las clases, entonces se nos complica a ustedes y a nosotros. A un alumno que recién me pedía que lo grabe, porque no puede asistir a clase, porque tiene que rendir, y nosotros que tenemos que cortar muchas veces antes para poder estar
organizados y tomando examen. Bueno, chicos, que anden bien, nos vemos el martes que viene. El que quiera seguir leyendo el capítulo 3 de línea de transmisión va a ser buenísimo. Además, les recomiendo que lean así, vamos un poquito más rápido y si hay alguna consulta, la analizamos el martes que viene. Que tengan una buena semana y cuídense, por favor. Bueno, profe, hasta luego. Hasta luego, Bueno, profe. profe, hasta luego. Ya veo que anden bien.